¿Alguna vez has sentido que hay verdades ocultas, secretos antiguos que podrían cambiar tu forma de ver la vida? ¿Te has preguntado por qué ciertas historias quedaron fuera de los textos sagrados y qué misterios fueron silenciados? El libro oculto de Enoc revela secretos celestiales, juicios invisibles y advertencias que podrían responder muchas de tus preguntas sobre el bien, el mal y el destino de la humanidad. Es el testimonio de un hombre que caminó con Dios y fue llevado al cielo sin conocer la muerte. En un mundo lleno de caos y confusión, este libro guarda las claves para comprender el propósito de la creación, los ciclos de la humanidad y la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. No es solo una historia antigua, es un mensaje directo para ti, aquí y ahora. Prepárate para descubrir lo que por siglos permaneció oculto, porque la verdad está más cerca de lo que imaginas. Antes de comenzar este increíble viaje por el libro oculto de Enoc, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos reveladores. Y si este mensaje toca tu corazón, deja en los comentarios "Quiero descubrir los secretos ocultos". Así, juntos, podremos hacer que esta palabra llegue a más personas que necesitan escucharla. Vamos a expandir este mensaje de verdad y esperanza. Ahora sí, prepárate porque lo que estás a punto de descubrir cambiará tu perspectiva para siempre. 1. ¿Quién fue Enoc? El hombre que caminó con Dios. En los albores de la humanidad, cuando los patriarcas vivían siglos enteros y las historias se transmitían de generación en generación, surgió un hombre cuyo nombre resplandecería en las escrituras y en los textos antiguos como un faro de rectitud: Enoc. Era el séptimo descendiente directo de Adán, hijo de Jared y bisabuelo de Noé. Sin embargo, más allá de su linaje, lo que realmente hacía especial a Enoc era su profunda conexión con Dios. Desde joven, Enoc demostró una sabiduría y una espiritualidad que lo diferenciaban de los hombres de su época. En un mundo que comenzaba a inclinarse hacia la corrupción y la violencia, él escogió un camino distinto, el de la comunión constante con el Creador. Mientras otros se dedicaban a sus labores diarias y perseguían sus propios deseos, Enoc pasaba largas horas en oración, en meditación y en la contemplación de las maravillas divinas. La Biblia, en el libro de Génesis 5:24, ofrece un enigmático pero poderoso mensaje sobre su vida. Caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Solo esta frase encierra un misterio profundo. ¿Qué significa realmente caminar con Dios? No se trataba solo de vivir una vida justa. Enoc mantenía una relación tan íntima con el Creador que trascendía los límites de lo humano. Enoc observaba la naturaleza no como algo separado de Dios, sino como una manifestación de su poder. Cada estrella en el firmamento, cada río que fluía, cada criatura que habitaba la tierra, le hablaban del inmenso amor y sabiduría del Creador. Pero no era solo un hombre de contemplación. Enoc también era un guía, un consejero para su pueblo. Les advertía de los peligros de alejarse de los caminos divinos y les enseñaba sobre la importancia de la justicia, la misericordia y la humildad. Pero lo que hace su historia aún más fascinante es que Enoc fue elegido para ser testigo de secretos celestiales ocultos a la mayoría de los hombres. Dios, viendo su corazón puro y su inquebrantable fe, decidió revelarle misterios del cielo y de la tierra. No fue una decisión tomada a la ligera. Enoc debía ser el intermediario entre el cielo y los hombres, un escriba sagrado que plasmaría en textos los secretos del cosmos, el juicio divino y los eventos que marcarían el destino de la humanidad.
Su vida fue marcada por visiones profundas y encuentros sobrenaturales. Ángeles descendieron para guiarlo en sus viajes celestiales, mostrándole realidades que trascienden el entendimiento humano. Fue llevado a lugares donde las leyes físicas no rigen, donde la eternidad se convierte en presente y donde el trono de Dios resplandece con un fulgor indescriptible. Sin embargo, lo que más impacta de la historia de Enoc es su destino final. A diferencia de los demás hombres, Enoc no conoció la muerte. No hubo tumba ni lamento, pues un día, mientras caminaba, fue tomado por Dios. Simplemente desapareció de entre los hombres, ascendiendo a los cielos en cuerpo y alma. Este evento dejó una profunda impresión en su pueblo, quienes comprendieron que Enoc había sido considerado digno de una recompensa eterna. El relato de Enoc no es solo una historia sobre visiones celestiales o misterios antiguos. Es un testimonio del poder de la fe, de la posibilidad de caminar en comunión directa con Dios, incluso en un mundo marcado por la corrupción. Su vida se convierte en un espejo para todos aquellos que buscan algo más que lo material, que ansían comprender los misterios del universo y acercarse al Creador. Pero la historia apenas comienza, porque lo que Enoc presenció en su viaje celestial va más allá de lo que la mayoría podría imaginar. Secretos antiguos, ángeles caídos, advertencias apocalípticas y visiones del juicio final aguardan en las próximas páginas de esta historia. ¿Estás listo para descubrir lo que vio Enoc más allá de los cielos? 2. El llamado celestial, el encuentro con los vigilantes. La vida de Enoc transcurría en paz, dedicada a la oración y al entendimiento de los misterios de Dios. Sin embargo, su destino no era el de un hombre común. Un día, mientras caminaba por un valle cubierto de niebla matinal, algo extraordinario ocurrió. Los cielos se abrieron y una luz cegadora descendió desde las alturas, envolviendo el lugar en un resplandor divino. Los árboles parecían inclinarse, las hojas susurraban en el viento y un silencio profundo cubrió la tierra. Enoc, con el corazón palpitante, alzó la vista y vio figuras colosales descendiendo desde las nubes. Eran seres majestuosos, de una luz intensa y alas extendidas que cortaban el aire con fuerza y gracia. Estos no eran ángeles comunes, eran los vigilantes, ángeles designados por Dios para observar la tierra y guiar a la humanidad. Sin embargo, Enoc percibió en sus rostros algo más que sabiduría celestial. Había en ellos una mezcla de angustia y pesar. El líder de los vigilantes, Semiasa, se acercó a Enoc con paso firme. Sus ojos, brillantes como el fuego, reflejaban una carga pesada. Habló con voz profunda y resonante, una voz que parecía contener los ecos de los cielos mismos. Enoc, hijo de Jared, escogido por Dios, tú has sido llamado para presenciar secretos ocultos a los hombres y para ser el escriba de lo que ha sido y de lo que vendrá. Enoc, con humildad y reverencia, cayó de rodillas, pero Semiasa lo instó a levantarse. Lo que iba a escuchar cambiaría para siempre su visión del mundo. Los vigilantes le revelaron que muchos de ellos habían fallado en su propósito divino. En lugar de simplemente observar, habían descendido a la tierra y se habían dejado seducir por la belleza de las hijas de los hombres. Rompiendo las leyes divinas, tomaron esposas humanas y engendraron a los Nefilim, gigantes colosales de gran fuerza y profunda corrupción. Estos seres trajeron consigo el caos, la violencia y enseñanzas prohibidas que distorsionaron la armonía del mundo. Enoc escuchaba con asombro y tristeza. Entendía la gravedad del acto. Estos ángeles creados para guiar y proteger habían cruzado una línea sagrada, contaminando la creación con sus propios deseos. Fue entonces cuando Semiasa confesó su temor.
Los vigilantes sabían que sus actos no quedarían impunes. El juicio divino era inminente. Pero los vigilantes no solo buscaban confesar su culpa, querían que Enoc intercediera por ellos ante Dios. Aunque sabían que habían cruzado un límite peligroso, aún albergaban la esperanza de obtener perdón. Enoc, aunque conmovido por la súplica de estos seres caídos, sintió el peso de su misión. Debía llevar estas plegarias al trono celestial y recibir el veredicto divino. En ese momento, otro ángel descendió entre los vigilantes. Era Uriel, un mensajero de luz y fuego, enviado directamente por Dios. Su presencia era imponente, su aura irradiaba justicia y poder. Uriel advirtió a Enoc sobre las consecuencias de las acciones de los vigilantes y el destino de los Nefilim. Enoc, debes saber que los pecados de estos ángeles y sus hijos han contaminado la tierra. La sangre de los inocentes clama desde el suelo, y Dios no pasará por alto tal injusticia. El juicio ha sido decretado, y tú serás el testigo de lo que está por venir. El aire se tornó denso, y un viento fuerte recorrió el valle, como si la tierra misma temblara ante el destino anunciado. Enoc sintió el peso de su rol. No era solo un espectador, sino un puente entre el cielo y la tierra. Sin embargo, su viaje apenas comenzaba. Uriel le reveló que debía ascender a los cielos, cruzando esferas celestiales y contemplando el trono de Dios, donde los destinos se sellan y las eternidades se deciden. Allí, Enoc entendería la magnitud del plan divino y el papel que debía desempeñar en la historia de la humanidad. Mientras los vigilantes se retiraban a las sombras, sabiendo que su destino estaba en manos del Creador, Enoc se preparó para un viaje que lo llevaría más allá de los límites del mundo terrenal. Estaba por cruzar umbrales que ningún hombre había cruzado antes, ser testigo de secretos antiguos y verdades universales. El llamado celestial había comenzado, y con él se desataría una historia de rebelión, juicio y redención que marcaría el destino de la humanidad. 3. Los ángeles caídos y su rebelión. Enoc, aún asombrado por su encuentro con los vigilantes, no podía apartar de su mente las revelaciones que había escuchado. Mientras regresaba a su hogar, las palabras de Semiasa y Uriel resonaban en su corazón. Los ángeles habían descendido a la tierra y en su debilidad desobedecieron la voluntad de Dios, cruzando una línea prohibida. Pero ¿cómo pudo suceder algo tan devastador entre seres creados para la pureza? La historia se remonta a un tiempo antiguo, cuando los cielos vigilaban la tierra con atención. Los vigilantes fueron designados por Dios como guardianes celestiales, enviados a observar a la humanidad, guiarla en su crecimiento y protegerla del mal. Pero en su misión, algo cambió. Los vigilantes, al convivir entre los hombres, comenzaron a notar la belleza de las hijas humanas. Lo que al principio era simple admiración, se transformó en deseo, y ese deseo creció hasta convertirse en tentación irresistible. Semiasa, el líder de los vigilantes, fue el primero en ceder ante sus sentimientos. Reunió a sus compañeros, 200 ángeles en total, en un monte llamado Hermón, y les propuso un pacto que cambiaría para siempre la historia del mundo. «Sabéis bien que lo que deseo hacer es prohibido», dijo Semiasa, «pero no deseo ser el único que cargue con la culpa. Juremos todos juntos y comprometámonos con un juramento sagrado, para que todos compartamos el mismo destino». Los ángeles dudaron al principio. Sabían que lo que estaban a punto de hacer iba contra la voluntad del Altísimo. Pero la fuerza de su deseo era más fuerte que su sabiduría. Uno por uno, cada ángel colocó su mano sobre la de Semiasa y pronunciaron el juramento. Con ese acto sellaron su rebelión. Descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas.
Las uniones entre ángeles caídos y mujeres dieron lugar al nacimiento de gigantes, conocidos como los Nefilim. Estos seres poseían fuerza descomunal, tamaño colosal y una sed de poder que pronto sumió a la humanidad en el caos. Los Nefilim dominaron la tierra con brutalidad. Destruyeron aldeas enteras, sometieron pueblos y exigieron tributos y sacrificios. Pero su influencia iba más allá de la violencia física. Los vigilantes, al convivir con los hombres, comenzaron a enseñarles secretos celestiales que no estaban destinados a ser revelados. Azazel, uno de los principales ángeles caídos, instruyó a los humanos en la fabricación de armas de guerra, en la creación de espejos y joyas, y en el uso de cosméticos para corromper la belleza natural. Introdujo la vanidad, la codicia y la lujuria. Otros vigilantes enseñaron hechicería, astrología y la interpretación de los signos celestiales. Lo que antes era conocimiento puro y sagrado fue distorsionado y utilizado para fines egoístas y oscuros. Los hombres, en lugar de acercarse a Dios, se hundieron más en la corrupción y la violencia. La tierra, que en sus orígenes rebosaba de vida y armonía, se vio cubierta de sangre y desolación. Los Nefilim devoraban todo a su paso. Cuando ya no encontraron alimento suficiente entre los animales, comenzaron a atacar a los propios hombres. La creación entera gimió bajo el peso de la corrupción. Los justos clamaron al cielo y sus lamentos llegaron ante el trono de Dios. Las almas de los inocentes suplicaban justicia y el Altísimo, en su trono rodeado de gloria y luz eterna, escuchó sus ruegos. Fue entonces cuando Dios envió a los grandes arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, para traer el juicio sobre los vigilantes y sus hijos. En medio de estas revelaciones, Enoc entendió la magnitud del desastre. No se trataba solo de una rebelión aislada. Era un acto que había contaminado la esencia misma de la creación. La humanidad estaba al borde de la autodestrucción y la justicia divina debía intervenir antes de que todo se perdiera. Semyasa, mientras tanto, observaba desde las alturas cómo su decisión condenaba no solo a su raza celestial, sino también a la tierra que debía proteger. Azazel, por su parte, se hundía más en la oscuridad, disfrutando del caos que había desatado. Pero ninguno de ellos podría escapar del juicio que se avecinaba. Enoc, cargando con la misión de ser el escriba y mensajero de estos eventos, se preparó para lo que sería el capítulo más oscuro y revelador de su viaje: presenciar el juicio divino contra los ángeles caídos y las consecuencias devastadoras para la humanidad. El equilibrio del mundo estaba al borde del colapso, y solo la intervención divina podría restaurarlo. Espera un momento. Si hasta aquí este mensaje te ha hecho reflexionar o te ha revelado algo que nunca habías considerado, suscríbete al canal y sé parte de esta comunidad que busca la verdad más allá de lo evidente. Y quiero proponerte algo. Escribe en los comentarios: estoy listo para descubrir la verdad. Con tu participación, ayudarás a que más personas encuentren este mensaje y quizás, como tú, logren abrir los ojos a estas revelaciones ocultas. Seguimos, porque lo que viene ahora es aún más profundo e impactante. No te lo pierdas. 4. La corrupción de la humanidad y el clamor del cielo. Tras su encuentro con los vigilantes y la revelación de su rebelión, Enoc sintió el peso del dolor que invadía la tierra. Lo que alguna vez fue un mundo lleno de armonía y belleza, ahora estaba sumido en la oscuridad y el caos. Los ríos ya no fluían cristalinos, el aire estaba cargado de un silencio tenso, y el corazón de los hombres se había endurecido, perdiendo el respeto por la vida y por su propio creador. Los Nefilim, gigantes nacidos de la unión prohibida entre los ángeles caídos y las mujeres humanas, se convirtieron en los amos crueles de la tierra.
con su fuerza descomunal y su sed insaciable de poder. Arrasaban campos, destruían aldeas y se enfrentaban entre ellos en batallas colosales que estremecían la tierra. Su brutalidad no conocía límites. No solo dominaban sobre los hombres, sino que también devastaban la fauna y la flora, alterando el equilibrio de la creación. La humanidad, en lugar de rechazar a estos seres monstruosos, se dejó arrastrar por la corrupción. Las enseñanzas prohibidas que los vigilantes trajeron fueron adoptadas con entusiasmo. Las armas de guerra se perfeccionaron, los hechizos oscuros se practicaban en secreto, y la magia y la astrología se convirtieron en herramientas de poder y control. La belleza natural se cubría de vanidad y las ciudades se llenaban de violencia, engaños y adoración a falsos ídolos. Pero lo más grave no era solo la corrupción externa, sino la podredumbre interna del corazón humano. La compasión fue sustituida por la codicia, la empatía se apagó bajo la envidia y el amor fue reemplazado por el deseo desmedido. Las familias se rompían, las traiciones eran moneda corriente y la maldad se extendía como una plaga. En medio de este desorden, las víctimas más inocentes sufrían en silencio. Los débiles, los pobres y los justos eran oprimidos, sus voces sofocadas por el estruendo de los gigantes y la ambición desmedida de los hombres corrompidos. Sin embargo, sus almas no quedaron en el olvido. Desde los rincones más oscuros de la tierra, sus lamentos ascendían hacia el cielo, clamando justicia. Fue entonces cuando Enoc, guiado por los ángeles fieles al Creador, fue llevado en espíritu hasta un lugar sagrado donde las almas de los inocentes aguardaban. Allí escuchó un clamor profundo, un grito que atravesaba los cielos. ¿Hasta cuándo, Señor, permitirás esta injusticia? ¿Hasta cuándo las lágrimas de los oprimidos caerán en vano? Enoc sintió en su corazón la angustia de esos lamentos y comprendió que Dios, en su infinita justicia, no dejaría estas súplicas sin respuesta. La paciencia divina, aunque inmensa, tenía un límite cuando la corrupción alcanzaba su punto más alto. El clamor de la creación misma se elevaba junto al de los justos. La tierra, violentada y mancillada por la sangre derramada, gemía como si fuera un ser vivo, esperando su liberación. Las estrellas parecían apagarse en señal de luto, y los mares rugían con fuerza, como si compartieran el dolor del mundo. Fue en ese momento cuando los grandes arcángeles, Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel, se presentaron ante el trono de Dios, llevando consigo las súplicas de la humanidad y las quejas de la creación entera. En la majestuosa sala celestial, donde el trono resplandecía con un fulgor imposible de describir con palabras humanas, los ángeles hablaron en unísono. Señor de señores, creador de cielos y tierra, los vigilantes han quebrantado tu ley, y la tierra clama justicia. Los hombres han sido corrompidos por sus enseñanzas y los inocentes perecen día tras día. ¿No es hora de que tu juicio descienda sobre los culpables? El Creador, en su trono de gloria, escuchó en silencio, pero en su silencio no había indiferencia, sino una profunda tristeza por ver su creación corrompida. Finalmente, su voz retumbó por todo el firmamento, clara y firme. Mi paciencia ha llegado a su fin. La tierra será purificada y los rebeldes recibirán su castigo. El equilibrio debe restaurarse. Y tú, Enoc, serás mi escriba y testigo de estos juicios. Enoc tembló al escuchar el decreto divino. Sabía que la justicia de Dios era perfecta, pero también comprendía que el juicio que se avecinaba sería devastador. La humanidad tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos y los vigilantes pagarían el precio de su rebelión. Uriel se acercó a Enoc y le reveló el siguiente paso.
Debía advertir a los hombres justos sobre el inminente castigo y registrar en su libro todo lo que había presenciado. Además, debía llevar la sentencia divina a los vigilantes caídos, para que supieran que sus días estaban contados. Enoc, aunque sobrecogido por la magnitud de su misión, aceptó con humildad. Sabía que debía ser el puente entre el cielo y la tierra, el mensajero que anunciara tanto la condena como la esperanza. Pero el juicio aún no había comenzado, y lo que Enoc estaba a punto de presenciar sería el acto más colosal y temido de la historia de la humanidad. El anuncio del gran diluvio y la caída definitiva de los gigantes y sus creadores. La creación clamaba justicia, y el cielo estaba por responder. 5. El viaje de Enoc al reino celestial. La tierra seguía cubierta por la sombra de la corrupción y el clamor de los justos resonaba hasta las alturas. En medio de este caos, Enoc fue elegido para emprender un viaje que ningún otro ser humano había realizado, un ascenso al reino celestial, al lugar donde los misterios más profundos del universo serían revelados ante sus ojos. El día llegó sin previo aviso. Enoc se encontraba en medio del campo, rodeado por el susurro del viento entre los árboles y el sonido lejano del agua fluyendo por un arroyo cercano. De repente, el aire se volvió denso, cargado de una energía celestial. Los cielos se abrieron y un resplandor cegador descendió sobre él. Del interior de esa luz surgieron dos seres imponentes, ángeles vestidos con túnicas resplandecientes, cuyas alas extendidas brillaban como el oro al sol. Uno de los ángeles habló con una voz profunda y vibrante. Enoc, varón justo, el Altísimo te ha escogido para ser su testigo. Hoy cruzarás los límites del mundo terrenal y contemplarás los secretos que rigen el cosmos. No temas, pues caminarás bajo la protección del Creador. Enoc, aunque sobrecogido por la magnitud del momento, sintió una paz profunda. Sus pies se elevaron del suelo y, acompañado por los ángeles, comenzó su ascenso a través de los cielos. Cada nivel que cruzaba era distinto al anterior, cada uno lleno de maravillas más allá de la comprensión humana. El primer cielo era un vasto firmamento donde las nubes se movían al compás de himnos celestiales. Aquí, Enoc contempló las bases de las estrellas y los vientos que impulsan las estaciones. Ángeles guardianes se encargaban de custodiar los ciclos del día y la noche, asegurando el equilibrio del mundo terrenal. El segundo cielo mostraba un escenario sombrío, un contraste inesperado. Aquí, Enoc vio ángeles caídos encadenados, aquellos que habían desobedecido a Dios antes incluso de la rebelión de los vigilantes. Sus rostros reflejaban angustia eterna y sus cadenas brillaban con fuego celestial, símbolo del juicio que soportaban. En el tercer cielo, la oscuridad dio paso a una visión de inigualable belleza. Ríos de luz fluían como corrientes de cristal puro y jardines celestiales se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Aquí habitaban las almas de los justos que habían partido del mundo terrenal, esperando la promesa de la vida eterna. Enoc sintió en su corazón la paz que emanaba de aquel lugar y comprendió la recompensa que aguardaba a los fieles. Sin embargo, su viaje no se detenía allí. Fue llevado al cuarto cielo, donde el firmamento ardía con los fuegos eternos que daban energía al sol y la luna. Vio a los ángeles encargados de guiar estos astros y mantener sus trayectorias, asegurando que los días y las estaciones transcurrieran según el plan divino. Al llegar al quinto cielo, Enoc observó legiones de ángeles vigilantes que contemplaban la tierra con profundo pesar. Estos seres celestiales oraban por la humanidad, intercediendo por aquellos que aún caminaban en justicia y esperando que los hombres volvieran su corazón a Dios. Pero el ascenso aún no había terminado. En el sexto cielo, Enoc fue testigo
del lugar donde los arcángeles residían. Aquí estaban Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, rodeados de luz resplandeciente y con libros antiguos en sus manos. Cada uno registraba los actos de los hombres, anotando sus obras justas y sus pecados. Los arcángeles le dirigieron una mirada cargada de sabiduría y solemnidad, reconociendo el papel vital que Enoc desempeñaría como escriba celestial. Finalmente, llegó al séptimo cielo, el lugar más sagrado donde ningún mortal había puesto pie antes. Enoc sintió cómo el aire se volvía más puro, el tiempo parecía detenerse y una luz indescriptible lo envolvía por completo. Ante él se alzaba el trono de Dios, rodeado por un círculo infinito de ángeles cantores, cuyos cánticos creaban una melodía perfecta y eterna. El trono resplandecía con un fuego puro, y sobre él se sentaba el Altísimo, rodeado por nubes de gloria y rayos de luz que brotaban en todas direcciones. Enoc, abrumado por la majestad divina, cayó de rodillas, pero una voz suave y poderosa lo llamó. Enoc, hijo de la tierra, levántate. Has sido hallado digno de contemplar los secretos del cielo y la tierra. Escribe todo lo que veas y escucha para que sirva como testimonio para las generaciones futuras. Enoc alzó la mirada y vio en sus manos un libro celestial, cuyas páginas brillaban como el oro líquido. En él debía registrar las visiones que recibiría y las advertencias que serían enviadas a la humanidad. Fue entonces cuando Dios le mostró el gran plan divino, la historia del universo desde la creación hasta el juicio final, el destino de las almas y los ciclos que regían la tierra. También le fue revelado el castigo que esperaba a los vigilantes caídos y a los Nefilim por su corrupción. Enoc entendió que su viaje no era solo una experiencia personal, sino una misión. Debía regresar al mundo terrenal y advertir a los hombres sobre los juicios venideros. Pero también debía dejar un legado escrito, un testimonio de los secretos del cielo que, aunque ocultos por siglos, algún día serían revelados. Con el corazón lleno de sabiduría y el alma marcada por la gloria divina, Enoc emprendió su descenso, llevando consigo el peso del conocimiento y la responsabilidad de guiar a la humanidad en el camino de la rectitud. Pero su viaje apenas comenzaba, pues las visiones del juicio, el castigo a los ángeles caídos y la revelación del gran diluvio aún estaban por desplegarse ante sus ojos. La humanidad estaba al borde de su mayor juicio, y Enoc era el mensajero elegido para anunciarlo. 6. La visión del juicio, el destino de los vigilantes. Tras su ascenso al séptimo cielo y el encuentro con el trono de Dios, Enoc comprendía ahora la magnitud del juicio que se cernía sobre la tierra. Las visiones que recibió eran tan vastas y profundas que su alma sentía el peso de cada revelación. No se trataba solo de castigar a los culpables, sino de restaurar el equilibrio roto por la rebelión de los vigilantes y la corrupción de la humanidad. Guiado por el ángel Uriel, Enoc fue llevado a un valle oscuro y sombrío, rodeado por montañas inmensas cuyas cumbres desaparecían entre densas nubes negras. El aire era espeso, impregnado de un silencio opresivo. Allí, en medio de la llanura, se alzaban figuras imponentes, los vigilantes caídos, ahora encadenados y privados de su gloria celestial. Sus alas estaban rasgadas, sus rostros cubiertos de sombra, y sus ojos reflejaban la desesperación de quienes sabían que su destino ya estaba sellado. Semiasa, el líder de los vigilantes, permanecía inclinado sobre sus rodillas, encadenado por anillos de fuego. A su alrededor, los demás ángeles caídos esperaban su sentencia, mientras las almas de los inocentes que habían perecido por causa de su rebelión clamaban justicia. En ese momento, una voz poderosa descendió desde los cielos.
No era la voz de un simple mensajero, sino la misma voz del Altísimo que resonó en todo el valle, haciendo temblar la tierra. Semyaza y todos los que habéis traicionado vuestro propósito, habéis corrompido la creación con vuestra rebelión. Habéis enseñado artes prohibidas, sembrado violencia y engendrado gigantes que han traído muerte y caos sobre la tierra. Por vuestros actos seréis separados eternamente de la luz y conoceréis la condena que no tiene fin. La sentencia fue clara y definitiva. Enoc, aunque conmovido por la escena, se acercó a los vigilantes. Semyaza alzó su mirada hacia él, sus ojos llenos de angustia y pesar. Enoc, tú que caminas con Dios, suplica por nosotros. Pide clemencia al Altísimo. No permitas que nuestro castigo sea eterno. Pero Enoc ya conocía la respuesta. El juicio de Dios era justo e inmutable. Sin embargo, como escriba celestial, debía transmitirles la sentencia completa. El Creador ha hablado, dijo Enoc con voz firme. No habrá perdón para vosotros. Seréis testigos de la destrucción de vuestros hijos, los Nefilim, quienes caerán por la espada y serán consumidos por la tierra. Vosotros seréis encadenados en los abismos oscuros hasta el día del juicio final, cuando seréis arrojados al fuego eterno. Un grito profundo surgió de los vigilantes. Era el lamento de seres que alguna vez conocieron la gloria celestial y ahora se enfrentaban a la eternidad en tinieblas. Enoc sintió el peso de ese momento, la inmensidad del castigo y la gravedad de su misión. Pero la visión no terminó allí. Uriel llevó a Enoc a otro lugar, un vasto desierto donde enormes grietas abrían la tierra y vapores tóxicos ascendían al cielo. Allí, Enoc vio las prisiones construidas para los ángeles caídos, cavernas profundas selladas por fuego eterno. Azazel, otro de los líderes rebeldes, fue arrojado allí bajo las órdenes del Altísimo. Las cadenas de Uriel se cerraron sobre él y las piedras ardientes cubrieron su prisión. Dios había decretado que Azazel, el más corrupto entre los vigilantes, llevaría sobre sí la culpa de todas las abominaciones enseñadas a los hombres. Sus enseñanzas sobre la guerra, la magia y la corrupción serían su condena. En medio de estas visiones, Enoc fue testigo del doloroso destino de los Nefilim. Sin la protección de sus padres caídos, estos gigantes fueron destruidos por su propia violencia. Se enfrentaron entre ellos en guerras colosales que devastaron la tierra. Las aguas se tiñeron de rojo, los campos quedaron arrasados y las montañas se agrietaron bajo el peso de sus batallas. Pero lo más impactante fue la revelación final. Dios había decidido enviar un gran diluvio para limpiar la tierra de toda corrupción. Un diluvio que no solo acabaría con los Nefilim, sino que también purgaría la maldad de la humanidad. Enoc, sobrecogido por el destino que se avecinaba, entendió su último encargo. Debía advertir a los hombres justos sobre el inminente juicio y preparar a las futuras generaciones para comprender las consecuencias de la rebelión. Con el libro celestial en sus manos, Enoc regresó a la tierra, llevando consigo las palabras del juicio y las advertencias del diluvio. Sabía que su mensaje sería rechazado por muchos, pero también sabía que debía cumplir su misión hasta el final. Las campanas del juicio estaban por sonar y la humanidad se encontraba en la encrucijada entre la destrucción y la redención. El tiempo se agotaba y la tormenta estaba por desatarse. 7. Los secretos del cosmos y la sabiduría oculta. Después de presenciar el juicio implacable de los vigilantes y la condena de los Nefilim, Enoc aún no imaginaba que las visiones más profundas estaban por ser reveladas. Guiado nuevamente por Uriel, el ángel de la sabiduría y la luz celestial, Enoc fue llevado a través de vastos espacios cósmicos más allá de los cielos conocidos por los hombres.
El aire parecía cargado de misterio y ante sus ojos se desplegó la grandiosa maquinaria del universo. No era un caos de estrellas y planetas dispersos, como los hombres creían, sino un orden perfecto diseñado por el Creador, donde cada estrella seguía un propósito y cada movimiento tenía un significado. Uriel habló con voz firme y llena de sabiduría. Enoc, te serán revelados los secretos del cosmos para que los hombres sepan que nada ocurre por casualidad. Todo está regido por leyes divinas y el equilibrio del cielo y la tierra depende de estos ciclos eternos. Frente a él, Enoc vio los pilares invisibles que sostenían el firmamento. Estos pilares, envueltos en luz dorada, anclaban las estrellas y regulaban sus movimientos. Vio cómo el sol recorría su órbita perfecta, cómo la luna seguía sus fases y cómo los vientos y las lluvias obedecían a patrones que mantenían la vida en la tierra. Uriel le mostró los nombres secretos de las estrellas errantes, lo que hoy conocemos como planetas, y le explicó que su movimiento influía en los tiempos y las estaciones. Las lluvias, las sequías, las cosechas y hasta los desastres naturales estaban ligados a estos ciclos celestiales. Nada era al azar, todo respondía a la voluntad del Altísimo. Pero las revelaciones se volvieron aún más profundas cuando Uriel llevó a Enoc a un lugar apartado, más allá del alcance de la visión humana. Allí, Enoc contempló lo que el ángel llamó las cámaras del cosmos. Estas cámaras celestiales almacenaban los tesoros del clima, el rocío de las mañanas, los copos de nieve, las lluvias torrenciales y hasta los truenos y relámpagos. Uriel señaló hacia una enorme bóveda luminosa y explicó: aquí se guarda la nieve que caerá en los inviernos futuros, el granizo que azotará las cosechas cuando el juicio sea necesario, y los vientos que traerán la calma o la tormenta. Todo está registrado y será liberado en su tiempo debido. Enoc quedó maravillado. Para él, lo que los hombres creían caótico y desorganizado era, en realidad, una coreografía perfecta diseñada por la mano divina. El viaje no terminó ahí. Uriel guió a Enoc hacia un abismo profundo donde corrían ríos de fuego y magma, las fuerzas internas que mantenían viva la tierra. Allí le mostró cómo los terremotos y las erupciones respondían a leyes cósmicas establecidas desde la creación misma. Pero no todo en el cosmos era armonía. Enoc también fue llevado a contemplar las prisiones estelares, lugares sombríos donde yacían las estrellas rebeldes, aquellas que no obedecieron sus órbitas y fueron apartadas por los ángeles del juicio. Eran cuerpos celestes que brillaban débilmente como faros olvidados en la oscuridad del espacio, esperando el día de su condena final. En medio de estas visiones, Uriel reveló a Enoc el conocimiento del tiempo. Le explicó que el mundo estaba regido por ciclos de eras y que cada ciclo traía consigo cambios significativos en la humanidad. Algunos ciclos eran de paz y prosperidad, otros de guerra y destrucción. Cada uno cumplía un propósito en el vasto plan divino. Enoc comprendió entonces que la historia de los hombres no era una simple sucesión de eventos aleatorios, sino parte de un diseño mayor, donde cada generación tenía un papel que desempeñar. Esta revelación lo llenó de asombro, pero también de una profunda responsabilidad. Debía llevar este conocimiento a la humanidad, aunque sabía que pocos estarían preparados para entenderlo. Uriel, con un gesto solemne, le entregó un segundo libro, uno que contenía las enseñanzas sobre los ciclos celestiales, los secretos de los elementos y las profecías sobre el destino de la tierra. Este libro debía ser guardado con extremo cuidado, pues en sus páginas se hallaban verdades que, si caían en manos equivocadas, podrían ser utilizadas para el mal. Pero había una última visión por revelar.
Uriel llevó a Enoc a una gran llanura donde se extendía un inmenso calendario celestial. Allí, Enoc vio los días contados de la humanidad, los eventos futuros que marcarían el destino del mundo, grandes diluvios, caídas de imperios, el nacimiento de naciones y la llegada de un Mesías prometido que traería redención. Fue entonces cuando Enoc comprendió que su misión iba más allá de advertir sobre el inminente diluvio. También debía preparar a la humanidad para las eras futuras, enseñándoles que la verdadera sabiduría no radicaba solo en comprender los cielos, sino en vivir en armonía con las leyes divinas que los rigen. Con el corazón y la mente llenos de conocimiento, Enoc sintió que su viaje celestial estaba llegando a su fin. Pero antes de regresar a la tierra, Uriel le dejó una última advertencia. Enoc, guarda estos secretos con sabiduría. Muchos se burlarán, otros ignorarán tus palabras, pero llegará un tiempo en que tus escritos serán revelados nuevamente y guiarán a los que buscan la verdad. Con esas palabras grabadas en su alma, Enoc descendió de los cielos, llevando consigo el peso del conocimiento celestial y la misión de advertir a la humanidad. Pero las sombras del juicio final ya se cernían sobre la tierra, y los días de la humanidad estaban contados. El diluvio se acercaba y solo unos pocos escucharían las advertencias antes de que fuera demasiado tarde. Alto ahí. Si llegaste hasta aquí es porque esta historia está resonando contigo y no es casualidad. Suscríbete al canal ahora mismo y sé parte de quienes buscan respuestas más allá de lo evidente. Y dime en los comentarios, estoy listo para conocer lo oculto. Así, juntos, podremos llevar este mensaje a más personas que necesitan escuchar esta verdad. No te desconectes, porque lo que viene a continuación podría cambiar tu perspectiva para siempre. Sigamos. 8. El libro de los gigantes, la caída de los Nefilim. El aire se tornaba denso y el cielo grisáceo anunciaba un juicio inminente. Enoc, tras recibir las revelaciones celestiales y comprender los secretos del cosmos, fue guiado por los ángeles hacia una visión aún más sobrecogedora. La caída de los Nefilim, aquellos gigantes nacidos de la unión prohibida entre los vigilantes caídos y las mujeres humanas. Estos gigantes, de estatura colosal y fuerza sobrehumana, caminaban sobre la tierra como si fueran dioses entre los hombres. Sus pasos hacían temblar el suelo, sus rugidos resonaban en los valles y sus batallas sacudían montañas enteras. Pero con su poder también trajeron caos, violencia y destrucción. Las ciudades fueron arrasadas, los campos saqueados y la sangre de inocentes regó la tierra. Los Nefilim, movidos por su soberbia y su insaciable deseo de dominio, devoraban los recursos naturales, y cuando la tierra ya no pudo sostenerlos, comenzaron a devorar incluso a los hombres. Enoc, guiado por el ángel Uriel, fue llevado a contemplar la decadencia de estos gigantes. Los Nefilim, aunque imponentes en su físico, comenzaron a verse consumidos por su propia corrupción. La violencia desatada entre ellos creció tanto que sus propios hermanos se volvieron enemigos. Las batallas entre gigantes se convirtieron en espectáculos brutales, donde la tierra se abría bajo sus pies y los ríos se teñían de rojo con la sangre derramada. Pero lo que más llamó la atención de Enoc fue el temor que comenzó a surgir entre los propios Nefilim. Aunque poderosos, comenzaron a sentir que algo mayor se acercaba. La tierra, herida por su violencia, clamaba justicia y los cielos parecían prepararse para la sentencia final. Fue entonces cuando los Nefilim empezaron a tener sueños oscuros y visiones proféticas. Enoc fue testigo de estos sueños. Vio cómo los gigantes soñaban con montañas derrumbándose sobre ellos,
con ríos que se desbordaban y los arrastraban sin remedio, y con un gran diluvio que lo cubría todo. Estos sueños llenaban a los Nefilim de un terror desconocido para ellos. Su soberbia comenzó a agrietarse y por primera vez comprendieron que su poder tenía un límite y que el juicio se acercaba. Uno de los gigantes, llamado Mahwai, fue el primero en buscar respuestas. Con su gigantesca fuerza, emprendió un viaje para encontrar a Enoc, pues había escuchado que este hombre tenía acceso a los secretos del cielo y podía interpretar los sueños. Atravesó desiertos, cruzó ríos y escaló montañas, hasta que finalmente llegó al lugar donde Enoc residía. Cuando Mahwai se encontró con Enoc, el contraste fue abrumador. Un gigante de proporciones inmensas frente a un hombre sencillo, pero lleno del poder del Altísimo. Mahwai, a pesar de su tamaño y fuerza, mostró un rostro cargado de angustia y temor. Enoc, intérprete de los misterios celestiales, mis hermanos y yo tenemos sueños que nos llenan de terror. Vemos nuestra caída y la llegada de un gran juicio. ¿Qué significa esto? ¿Hay esperanza para nosotros? Enoc, con una mirada serena pero firme, le respondió: tus sueños son un anuncio del juicio divino. La corrupción que tú y tus hermanos trajeron a la tierra no quedará impune. El Creador ha decidido limpiar la creación y eliminar toda semilla de violencia y maldad. Los gigantes caerán y un gran diluvio purificará la tierra. Las palabras de Enoc fueron como un golpe para Mahwai. Sabía que nada podría detener lo que estaba por venir. Regresó con sus hermanos y les transmitió el mensaje. Algunos se llenaron de furia, otros de desesperación. Pero en el fondo, todos comprendían que el juicio era inevitable. Fue entonces cuando los Nefilim buscaron a sus padres caídos, los vigilantes, para suplicarles ayuda. Pero los vigilantes, encadenados y a la espera de su propio castigo, estaban tan impotentes como sus hijos. La desesperación creció entre los gigantes y sus últimos días se llenaron de caos aún mayor. Las batallas finales entre los Nefilim fueron brutales. Lucharon entre ellos, consumidos por la rabia y la desesperación, hasta que sus cuerpos gigantescos cubrieron los campos. La tierra, debilitada y herida por su peso y sus guerras, comenzó a resquebrajarse. Y fue en ese momento cuando los cielos comenzaron a oscurecerse y las lluvias empezaron a caer. Enoc, desde una colina elevada, observó el inicio del gran diluvio. Las aguas comenzaron a cubrir la tierra, arrasando todo a su paso. Los Nefilim, que una vez se creyeron invencibles, fueron arrastrados por la furia de las aguas. Sus cuerpos gigantescos desaparecieron bajo las olas y la tierra, al fin, comenzó a sanar. La visión fue sobrecogedora. La justicia divina se había cumplido. Pero Enoc sabía que la historia no terminaba allí. Aunque los Nefilim habían caído y los vigilantes enfrentaban su condena, la humanidad aún tenía un largo camino por recorrer. El diluvio limpiaría la tierra, pero también traería un nuevo comienzo para aquellos que eligieran vivir en rectitud. Con el corazón cargado de emociones y el peso de todo lo que había presenciado, Enoc escribió en su libro los detalles de la caída de los gigantes y las lecciones que la humanidad debía aprender. Sabía que estas historias no solo hablaban de juicio, sino también de redención y del eterno equilibrio entre el bien y el mal. La tierra, ahora libre de los Nefilim, se preparaba para recibir un nuevo amanecer. Pero las advertencias de Enoc seguirían resonando a través de las eras. 9. La advertencia del gran diluvio. El rugido de las aguas aún resonaba en los oídos de Enoc, mientras contemplaba los estragos causados por la corrupción y la caída de los Nefilim. Sin embargo, sus visiones no habían terminado. Las aguas
que cubrían la tierra no eran aún el gran diluvio predicho, sino una advertencia previa del juicio definitivo que estaba por venir. Ahora, el deber de Enoc era transmitir esa advertencia a la humanidad y preparar a los justos para el día del castigo divino. Enoc se retiró a un lugar apartado, un valle rodeado de altas colinas, donde el eco de los ríos aún corría libremente. Allí, en medio del silencio y la inmensidad, los ángeles lo visitaron una vez más. Esta vez fue el arcángel Uriel quien descendió en medio de una luz cegadora, portando consigo un mensaje de suma importancia. Enoc, escriba de la verdad, dijo Uriel con voz solemne. La maldad ha llegado a su colmo. La tierra ha sido corrompida más allá de toda redención por los pecados de los hombres y por la sangre inocente derramada. El Altísimo ha decretado un juicio definitivo. Un diluvio cubrirá la tierra y arrasará toda criatura viviente. Pero aún hay esperanza. Entre los hombres hay uno que ha hallado gracia ante los ojos de Dios, Noé, descendiente de tu linaje. Enoc sintió una mezcla de temor y esperanza. El fin era inminente, pero Dios, en su infinita misericordia, aún ofrecía una vía de salvación. Debes advertir a los hombres, continuó Uriel, que sepan que sus días están contados, que se vuelvan al Creador y abandonen sus caminos perversos. Aunque pocos escucharán, la advertencia debe ser dada. Y a Noé, dile que prepare un refugio, pues será el portador del nuevo comienzo. Enoc, con el corazón apesadumbrado por el peso de su misión, descendió del valle y emprendió el viaje hacia las aldeas donde aún vivían los descendientes de los hombres. Caminó por días, cruzando colinas y ríos, y al llegar se detuvo en medio de una plaza y comenzó a proclamar el mensaje que el Creador le había confiado. Escuchad, hombres de la tierra, los días de esta generación están contados, la corrupción de vuestros actos ha alcanzado los cielos y el juicio del Altísimo se acerca como torrente incontenible. Aún hay tiempo para volverse al Creador, abandonar la violencia y buscar la justicia. El diluvio vendrá y arrasará con todo aquel que no escuche esta advertencia. Pero los hombres, ciegos por su arrogancia y endurecidos por sus pecados, se rieron de Enoc. Algunos lo llamaron loco, otros lo despreciaron y muchos simplemente lo ignoraron, volviendo a sus rutinas marcadas por la vanidad y la corrupción. Sin embargo, Enoc no se detuvo. Continuó predicando en cada aldea que encontraba, sabiendo que aunque pocos escucharían, la verdad debía ser proclamada. Fue entonces cuando Enoc recibió una nueva visión. En medio de un valle verde, vio a un hombre de rostro sereno y mirada firme. Era Noé, el justo elegido por Dios. Enoc fue guiado hasta él y al encontrarse cara a cara, sintió la pureza de su espíritu. Noé, le dijo Enoc, el Altísimo te ha escogido para preservar la vida sobre la tierra. Un gran diluvio se aproxima, uno que cubrirá montañas y valles y traerá un nuevo comienzo. Debes construir un arca según las medidas que se te indicarán y llevar en ella a tu familia y a las criaturas de cada especie. Así se preservará la vida más allá del juicio. Noé, aunque impactado por la magnitud del encargo, no dudó. Con un corazón lleno de fe y obediencia, aceptó la misión, sabiendo que sobre sus hombros descansaba el futuro de la humanidad. Mientras Noé comenzaba los preparativos para el arca, Enoc continuó su labor de advertencia, aunque en su corazón sabía que el juicio era inevitable. La corrupción había echado raíces profundas en los corazones de los hombres, y solo aquellos que caminaran en rectitud hallarían salvación. Los días pasaban y los cielos comenzaban a oscurecerse. Las nubes pesadas se agrupaban en el horizonte y un viento helado recorría los campos.
Era como si la creación misma sintiera el peso del juicio inminente. Uriel volvió a presentarse ante Enoc por última vez. Tu misión está cumplida, Enoc. Has sido testigo del juicio, has advertido a los hombres y has guiado al justo. Ahora el Altísimo te llama para que no veas la destrucción que se avecina. Has caminado con Dios y Él te llevará consigo. Enoc, sin temor, aceptó su destino. No conocería la muerte como los hombres comunes. En su lugar, fue elevado al cielo en un torbellino de luz, desapareciendo de la tierra sin dejar rastro. Así, el hombre que caminó con Dios fue llevado a la eternidad, dejando atrás su legado y sus advertencias. Pero las lluvias aún no habían comenzado. El silencio previo a la tormenta cubría la tierra y el arca de Noé seguía tomando forma. Los días del juicio estaban contados y la advertencia de Enoc se convertiría en realidad. El diluvio se acercaba y solo los justos hallarían refugio bajo la mano del Altísimo. 10. La advertencia del gran diluvio. Después de recibir visiones sobre el destino de los Nefilim, la condena de los vigilantes y la corrupción que se apoderaba de la humanidad, Enoc fue llamado nuevamente ante la presencia del Altísimo. Esta vez, su mensaje sería más urgente que nunca. El juicio definitivo estaba decidido. Un cataclismo sin precedentes se avecinaba. Un gran diluvio cubriría la tierra y acabaría con toda la maldad que la había corrompido. Guiado por Uriel, Enoc fue llevado a una visión aterradora. Vio la tierra temblar, los cielos abrirse y torrentes de agua descender con furia. Montañas enteras desaparecerían bajo las aguas, los ríos desbordarían sus cauces y los mares avanzarían con un poder incontrolable. La humanidad, que se había entregado a la violencia y al pecado, sería purgada por completo. Pero en medio de la destrucción, Enoc también vio una esperanza. Un hombre justo, Noé, quien hallaría gracia ante los ojos de Dios y sería el instrumento de la salvación. Cuando la visión terminó, Enoc sintió el peso de su misión. No podía quedarse en silencio. Debía advertir a los hombres, aunque sabía que muchos no lo escucharían. Bajó de la montaña donde había recibido la revelación y recorrió aldeas, ciudades y valles, proclamando el mensaje con firmeza. Hombres de la tierra, escuchad. La corrupción ha llegado a su límite y el Altísimo ha decretado juicio. Un diluvio vendrá y borrará toda impureza de este mundo. Pero aún hay tiempo para volverse a Dios, para abandonar la maldad y buscar la justicia. No ignoréis esta advertencia. Las palabras de Enoc resonaron como un trueno, pero la humanidad, cegada por su arrogancia, lo rechazó. Algunos se burlaron, otros lo ignoraron, y solo unos pocos temblaron al escuchar sus palabras. Los más poderosos rieron con desprecio. Diluvio, juicio. Nada ha cambiado desde nuestros padres y nada cambiará. Vive como desees, pues no hay castigo para los fuertes. Pero Enoc sabía la verdad. Había visto el destino de los que ignoraban las advertencias divinas, y aunque sus palabras fueran rechazadas, su misión debía cumplirse. En medio de su viaje, Enoc fue guiado hasta Noé, el hombre señalado por Dios para sobrevivir al gran juicio. Lo encontró en un campo humilde, trabajador, con un corazón que aún buscaba la justicia en un mundo depravado. Enoc se acercó a él y le habló con solemnidad. Noé, el Altísimo ha puesto su mirada sobre ti. De toda esta generación, solo tú has hallado gracia ante sus ojos. Por tanto, prepárate, porque viene un gran diluvio sobre la tierra. Debes construir un arca, según las medidas que te serán dadas, y en ella guardarás a tu familia y a las criaturas que han de sobrevivir. Porque aunque el mundo perecerá, Dios ha decretado un nuevo comienzo.
Noé, lejos de dudar o cuestionar, creyó en las palabras de Enoc. Su corazón tembló, pero no de miedo, sino de reverencia. Comprendió que la tarea que le esperaba era inmensa, pero también entendió que el futuro de la humanidad dependía de su obediencia. Antes de partir, Enoc colocó su mano sobre el hombro de Noé y le dijo: «No te desanimes cuando los hombres se burlen de ti. Cuando veas que siguen en sus caminos de maldad, no dudes de lo que has escuchado. La palabra de Dios se cumplirá y su juicio será inminente». Con esta última advertencia, Enoc se retiró. Su misión en la tierra estaba llegando a su fin. Había hablado, había advertido, había dejado el mensaje. Ahora solo restaba esperar el cumplimiento de la voluntad divina. Días después, cuando Enoc caminaba por una colina al atardecer, sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. La brisa se volvió más ligera, su cuerpo más liviano. Miró hacia el cielo y vio un resplandor descendiendo sobre él. Era el momento. Dios lo había llamado. Noé y los hombres justos que aún quedaban nunca volvieron a ver a Enoc. No encontraron su cuerpo, ni escucharon más sus palabras. Simplemente Dios lo tomó consigo. Pero su legado quedó. Noé comenzó la construcción del arca. Las advertencias de Enoc aún resonaban en su mente. El juicio estaba cerca, y solo aquellos que escucharan la voz de Dios encontrarían refugio. El cielo se oscurecía, la paciencia divina se agotaba. Las puertas del arca se cerrarían pronto. Y para la humanidad, el tiempo estaba a punto de agotarse. 11. Enoc como escriba celestial. La historia de Enoc no terminó con su ascenso a los cielos. Muy por el contrario, fue en ese momento cuando su verdadera misión comenzó. Dios, al ver su fidelidad y rectitud en la tierra, lo había escogido para ocupar un rol trascendental, el de escriba celestial, una función que iba más allá de cualquier tarea asignada a un simple mortal. Enoc se convirtió en el guardián de los secretos del cielo, el cronista del juicio y la redención, y el portador de las profecías que trascienden el tiempo. Enoc fue llevado a un lugar que ningún ser humano había contemplado jamás, los archivos celestiales, un vasto espacio lleno de luz pura donde se almacenaban los libros sagrados que narraban el pasado, el presente y el futuro de la creación. Cada libro flotaba en el aire, rodeado de una energía resplandeciente, como si cada palabra escrita en ellos estuviera viva. Allí, Enoc fue recibido por ángeles sabios, custodios de la memoria universal. Ellos le entregaron un libro en blanco y un cálamo resplandeciente, instrumentos destinados a registrar los secretos revelados. Pero antes de escribir, Enoc debía aprender las leyes celestiales y los misterios que regían la creación. Guiado por Uriel y otros arcángeles, Enoc fue instruido en los conocimientos profundos del cosmos. Comprendió cómo las estrellas seguían caminos invisibles dictados por el Creador, cómo los ciclos de la Tierra estaban ligados al pulso del universo y cómo los actos de los hombres resonaban en los cielos como ecos eternos. En uno de los pasajes más reveladores de su experiencia, Enoc fue llevado a contemplar el libro de la vida, un tomo gigantesco que contenía los nombres de todos los seres vivientes y sus destinos. Cada página brillaba como el oro líquido, y en sus letras se narraban las acciones de los hombres desde la creación hasta el final de los tiempos. Enoc entendió entonces que nada pasaba desapercibido ante los ojos de Dios. Cada acto de bondad, cada traición, cada palabra pronunciada y cada pensamiento oculto quedaban registrados en esos libros eternos. Fue allí cuando percibió el peso de su tarea. Debía escribir las advertencias y las profecías, los juicios y las promesas, para que en el día del juicio final la humanidad no pudiera decir que no fue advertida.
Pero su labor no se limitaba a ser un cronista pasivo. Enoc también fue designado como mediador entre los ángeles caídos y Dios. Los vigilantes, aún encadenados en las profundidades, clamaban por clemencia. Sabían que su rebelión había traído el caos al mundo, pero en su desesperación esperaban que Enoc intercediera por ellos. En una visión intensa, Enoc fue llevado nuevamente al valle oscuro, donde los vigilantes permanecían encadenados. Sus rostros, antes llenos de soberbia, ahora reflejaban angustia y arrepentimiento. Uno de ellos, Semillasa, se dirigió a Enoc con voz temblorosa. Enoc, escriba del Altísimo, intercede por nosotros, suplica ante Dios para que nuestras cadenas sean rotas y nuestro castigo disminuido. No podemos soportar la eternidad en estas prisiones oscuras. Enoc sintió compasión por ellos, pero también entendía la gravedad de sus pecados. Sin embargo, en su rol de escriba y mediador, llevó sus súplicas ante el trono de Dios. Allí, rodeado de coros celestiales y del resplandor eterno, Enoc presentó su petición. La respuesta divina fue contundente. La justicia no puede ser ignorada. Los vigilantes eligieron su camino con pleno conocimiento de sus actos. Su castigo es justo y eterno. No habrá clemencia para quienes corrompieron la creación. Enoc, aunque apesadumbrado por el veredicto, regresó a los vigilantes con la sentencia. Les transmitió que sus días estaban contados hasta el juicio final, cuando serían lanzados al abismo definitivo. Los vigilantes callaron, conscientes de que su destino estaba sellado. De vuelta en los archivos celestiales, Enoc escribió todo lo que había visto y oído. Sus textos se convirtieron en un testimonio eterno sobre la justicia divina, la fragilidad humana y la promesa de redención para aquellos que caminan en rectitud. Pero las visiones no terminaron allí. Enoc también fue testigo de eventos futuros, la llegada de un Mesías, el juicio final y la restauración del paraíso perdido. Vio cómo la humanidad, a pesar de sus caídas, aún tendría la oportunidad de volver al Creador. En su rol de escriba celestial, Enoc se convirtió en el guardián de las profecías más antiguas y poderosas. Su nombre quedó grabado en los anales del cielo como el hombre que caminó con Dios y fue llevado al cielo sin conocer la muerte. Su historia, aunque oculta para muchos durante siglos, seguiría viva en los textos sagrados, esperando el día en que sus palabras resuenen con fuerza una vez más, llamando a la humanidad al arrepentimiento y al camino de la luz. Enoc no solo fue el cronista del pasado, fue también el profeta del futuro. Un momento, si esto que estás escuchando te está haciendo pensar o sentir algo diferente, suscríbete al canal ahora mismo. Así te aseguras de no perderte más revelaciones como esta. Además, quiero saber tu opinión. ¿Crees que estos secretos deberían ser revelados al mundo? Déjalo en los comentarios. Tu participación ayuda a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, buscan respuestas. Lo más impactante está por venir, así que quédate hasta el final. 12. Las moradas del más allá, cielo, infierno y los destinos eternos. Tras su labor como escriba celestial, Enoc recibió una última misión: contemplar las moradas del más allá y entender los destinos eternos de las almas humanas. Dios deseaba que Enoc conociera los secretos de la vida después de la muerte, para que sus advertencias fueran completas y los hombres comprendieran las consecuencias de sus actos en la tierra. Guiado nuevamente por Uriel, Enoc emprendió un viaje espiritual a través de dimensiones desconocidas por la humanidad. Sus pasos lo llevaron más allá de los cielos físicos y los astros, hacia los reinos donde las almas encuentran su destino eterno tras abandonar el cuerpo terrenal. El primer lugar al que fue llevado fue el refugio de los justos. Allí, Enoc contempló un paisaje de paz indescriptible.
praderas infinitas bañadas por la luz dorada, ríos de aguas cristalinas que fluían suavemente y árboles cuyas hojas resplandecían con un brillo celestial. Las almas de los justos reposaban en armonía, libres de dolor y sufrimiento, rodeadas por ángeles que entonaban cánticos eternos. Enoc vio a hombres y mujeres que, en vida, habían seguido el camino de la justicia, la humildad y la misericordia. Sus rostros irradiaban gozo y sus espíritus flotaban en un estado de paz eterna. Uriel explicó: este es el lugar prometido para aquellos que caminaron en rectitud y mantuvieron la fe en el Altísimo. Aquí descansarán hasta el día del juicio final, cuando serán llevados al reino eterno. Enoc sintió una profunda paz al contemplar ese lugar, entendiendo que la recompensa de los justos era real y gloriosa. Pero su viaje no podía detenerse allí. El ángel lo condujo entonces hacia una región oscura y sombría, donde el aire estaba denso y el silencio era opresivo. Era el lugar donde reposaban las almas que no habían alcanzado la redención, un espacio intermedio conocido como el Valle de la Espera. Enoc vio allí a almas que clamaban misericordia, algunas cargadas de remordimiento, otras sumidas en la confusión. Estas son las almas de aquellos que vivieron con corazones divididos, explicó Uriel. No fueron completamente justos ni del todo malvados. Aquí esperan el juicio final, cuando sus destinos serán decididos de acuerdo a sus obras. El sufrimiento en este lugar no era de fuego ni castigo físico, sino el peso del remordimiento y la incertidumbre. Las almas anhelaban justicia y redención, sabiendo que su destino aún estaba por definirse. Pero el recorrido no estaba completo. Enoc debía contemplar también la morada de los condenados. Guiado por Uriel hacia las profundidades del abismo, Enoc sintió como el ambiente se tornaba hostil. Una bruma espesa cubría el lugar, y a lo lejos se escuchaban lamentos y gritos desgarradores. Ante sus ojos se abrió el abismo del castigo, un lugar de sombras ardientes y tormentos eternos. Aquí vio a los ángeles caídos, encadenados en prisiones de fuego, y a las almas de aquellos hombres que, en vida, se habían entregado a la maldad sin arrepentimiento. Semyaza, Azazel y los demás vigilantes caídos permanecían allí, encadenados en espera del juicio final. Sus rostros estaban desfigurados por la desesperación, sabiendo que su condena era eterna. Enoc también vio a almas humanas arrastradas por corrientes oscuras, atrapadas en ciclos de tormento provocados por su propia corrupción. Uriel le explicó: este es el destino reservado para los que rechazaron la justicia y se regocijaron en la maldad. Aquí el fuego no es solo físico, es el ardor del alma separada de la luz divina. No hay mayor tormento que la lejanía eterna del Creador. Enoc se estremeció. El sufrimiento era palpable, pero también entendía que este castigo era el reflejo de las elecciones libres hechas en vida. Dios, en su justicia perfecta, no forzaba a nadie a seguirlo, pero cada alma debía enfrentar las consecuencias de sus propios actos. Antes de abandonar este lugar, Uriel le mostró una visión del día del juicio final. Enoc vio un gran trono de luz en medio de la creación, donde el Altísimo se sentaría para juzgar a vivos y muertos. Los libros escritos por Enoc y los demás escribas celestiales serían abiertos, y cada alma sería juzgada según sus obras. Los justos serían llevados a un reino eterno de paz y gloria, donde la muerte y el sufrimiento no existirían más. Los condenados, por otro lado, serían arrojados al lago de fuego, separados para siempre de la presencia divina. Enoc comprendió el mensaje final de su viaje. La vida en la tierra era apenas el principio de una existencia infinita.
Las decisiones tomadas en el breve paso por el mundo material determinaban el destino eterno del alma. Cuando regresó al reino celestial, Enoc sintió un profundo deber de compartir estas visiones. No debía ser solo un escriba pasivo, sino también un mensajero que llevara la advertencia a las generaciones futuras. Con el cálamo celestial, escribió sobre las moradas del más allá, las recompensas para los justos y los castigos para los malvados. Sus palabras no eran de temor, sino de verdad y esperanza, para que los hombres comprendieran que cada elección tiene un peso eterno. Así, Enoc completó su misión como escriba y testigo de los secretos más profundos del cielo y la tierra. Fue elevado a un lugar de honor entre los ángeles, guardando los libros del juicio hasta el día en que todos los nombres serían llamados. La historia de Enoc se convirtió en un legado eterno, un puente entre el cielo y la tierra, y un llamado al arrepentimiento y la esperanza. 13. La profecía del Mesías y el reino de justicia. El viaje celestial de Enoc estaba llegando a su punto culminante, pero las revelaciones aún no habían terminado. Después de haber contemplado las moradas del más allá, los destinos eternos de las almas y el juicio reservado para los caídos, el Altísimo quiso concederle un último y grandioso secreto: la profecía del Mesías y el reino de justicia. Una visión que no solo afectaría su tiempo, sino que trascendería generaciones enteras. Enoc fue llevado por Uriel a un vasto valle rodeado de montañas de luz, donde los cielos parecían fusionarse con la tierra. Era un lugar de paz absoluta, pero también de gran poder espiritual. Allí se encontraba un trono resplandeciente, vacío aún, pero destinado a alguien que cambiaría el destino de toda la humanidad. Uriel se acercó a Enoc y con voz solemne le dijo: Enoc, escriba del Altísimo, hoy contemplarás el mayor misterio revelado a los hombres. La humanidad está destinada a errar, pero también está destinada a ser redimida, y esa redención vendrá por medio del elegido, el Mesías prometido desde el principio de los tiempos. Enoc, con los ojos abiertos por la expectativa, fue envuelto por una visión. Vio a la humanidad atravesando eras de oscuridad, guerras y corrupción, pero también vislumbró destellos de luz, hombres justos, profetas y sabios que intentarían guiar a los pueblos hacia la verdad. Sin embargo, Uriel le explicó que ninguno de ellos tendría el poder de restaurar por completo la conexión entre Dios y el hombre. El pecado abrió una brecha entre la humanidad y el Creador, dijo Uriel, pero llegará un tiempo en que esa brecha será cerrada, y será a través del Mesías, el Hijo del Hombre, que la tierra conocerá la verdadera paz. En la visión, Enoc vio al elegido surgir en medio de un mundo lleno de caos y desesperanza. No era un rey adornado con joyas, ni un guerrero empuñando espadas de fuego. Era humilde, pero su poder emanaba desde su espíritu. Su voz resonaba con autoridad, pero también con misericordia. Donde él caminaba, los enfermos sanaban, los ciegos veían y los corazones endurecidos se ablandaban. Enoc presenció cómo este Mesías era rechazado por muchos, pero amado por aquellos que buscaban la verdad. Vio la traición que sufriría, su sacrificio inmenso y su entrega por la humanidad. Y luego, en un acto glorioso, observó cómo el Mesías resucitaba, venciendo a la muerte y sellando el pacto eterno entre Dios y los hombres. Uriel habló nuevamente: a través de su sacrificio, la humanidad obtendrá la llave de la redención. Los justos encontrarán un nuevo camino hacia el Creador, y el reino de justicia será establecido sobre la tierra. No será un reino como los de los hombres, marcado por la guerra y la avaricia. Será un reino eterno, donde la paz reinará, la verdad será la ley, y la muerte ya no tendrá poder sobre los hijos del Altísimo. Enoc, emocionado por la grandeza de esta profecía,
fue llevado aún más adelante en la visión. Ahora veía el día del juicio final. El Mesías, sentado en un trono radiante, juzgaba a los vivos y a los muertos. Los libros que Enoc había escrito fueron abiertos, y las almas eran pesadas según sus obras. Los justos eran llevados al reino de luz eterna, mientras que los impíos enfrentaban su castigo definitivo. Pero lo que más conmovió a Enoc fue el destino de la tierra misma. Vio cómo después del juicio la creación era restaurada. Los cielos se purificaban, la tierra florecía nuevamente. Los ríos corrían cristalinos y los animales vivían en armonía. Las guerras desaparecían y las lágrimas de los hombres eran secadas por la mano del Creador. En medio de esta visión, Uriel explicó: el Mesías no solo traerá salvación al hombre, sino que restaurará toda la creación. Las heridas abiertas desde el principio de los tiempos serán sanadas. Y aquellos que eligieron la justicia vivirán en la gloria eterna del reino de Dios. Enoc comprendió entonces que la historia de la humanidad no terminaba en el juicio, sino que apenas comenzaba en la redención. Entendió que la verdadera victoria no residía en la destrucción de los impíos, sino en la restauración del equilibrio perdido desde la caída de Adán. Con lágrimas en los ojos, Enoc cerró el libro que había escrito durante sus visiones y lo entregó a los ángeles guardianes del tiempo. Sabía que sus palabras serían guardadas hasta el momento correcto, cuando las generaciones futuras estuvieran listas para recibirlas. Uriel le habló por última vez: Enoc, tu misión está completa. Has visto los secretos del cielo y los destinos eternos. Has registrado las advertencias y las promesas. Ahora, tu legado vivirá más allá del tiempo, y en el día señalado, tus palabras regresarán para guiar a los hombres hacia la verdad. Enoc fue elevado entonces a un lugar de honor entre los ángeles. No conoció la muerte, pues fue tomado por Dios y llevado a los cielos para siempre, como un testigo eterno de la justicia y la misericordia divina. Su historia, aunque oculta para muchos durante siglos, seguiría resonando en los corazones de aquellos que buscan la verdad. Y su mayor revelación quedaría grabada en la memoria del universo. El Mesías vendrá, y con él, la restauración de todas las cosas. 14. El regreso de Enoc a la tierra y su último mensaje. Enoc, tras haber recorrido los cielos, contemplado los secretos del cosmos y recibido las más profundas revelaciones del juicio y la redención, fue llamado una vez más ante el trono del Altísimo. Rodeado por coros de ángeles y envuelto en una luz pura e indescriptible, el Creador le habló con voz suave, pero cargada de autoridad. Enoc, has visto las moradas de los justos y de los condenados. Has contemplado el destino eterno de las almas y la promesa del Mesías. Pero aún queda una última misión por cumplir. Regresa a la tierra y entrega tu mensaje. Advierte a los hombres sobre lo que has visto y deja un testimonio eterno que guíe a las futuras generaciones. Enoc, que había caminado entre ángeles y visto los confines del universo, sintió la magnitud de la responsabilidad que se le encomendaba. No era un simple relato el que debía entregar, sino un llamado urgente a la humanidad, una advertencia sobre las consecuencias de la corrupción, pero también una promesa de redención para aquellos que eligieran el camino de la justicia. En un instante, su espíritu fue llevado de regreso a la tierra. El lugar al que volvió era el mismo que había dejado tiempo atrás, pero el mundo ya no era el mismo. La corrupción se había multiplicado. Los hombres vivían sumidos en la violencia, la codicia y la idolatría. La tierra gimía bajo el peso de los pecados de la humanidad, y el juicio se cernía sobre ella como una tormenta inminente. Enoc descendió a las aldeas y comenzó a proclamar su mensaje. Con voz firme y clara habló a los hombres:
advirtiéndoles sobre el juicio venidero y la necesidad urgente de arrepentirse. «Escuchad, hombres de la tierra», clamaba, «he caminado por los cielos y he visto el juicio que se acerca. La maldad ha alcanzado su límite y el Altísimo prepara su justicia. Pero aún hay esperanza. Volveos al Creador, abandonad vuestros caminos perversos y buscad la justicia antes de que el diluvio cubra la tierra y la purgue de su corrupción». Los hombres lo miraban con asombro y, en muchos casos, con burla. Algunos se mofaban de sus palabras, llamándolo loco o falso profeta. Otros, sin embargo, sentían en sus corazones la verdad de su mensaje. Las palabras de Enoc penetraban las almas como una espada afilada, despertando conciencias dormidas y sembrando la semilla del arrepentimiento en los corazones más humildes. Enoc no solo predicaba el castigo que se avecinaba, sino también la esperanza de un nuevo comienzo. Hablaba del Mesías que un día vendría a restaurar el equilibrio perdido, de un reino de justicia, donde el dolor y la muerte no tendrían cabida y donde la humanidad viviría en comunión eterna con su Creador. Sabía que muchos rechazarían su advertencia, pero su fe era más fuerte que el desaliento. Caminó de aldea en aldea, repitiendo su mensaje, hasta que finalmente fue llevado a encontrarse con Noé, el hombre escogido por Dios para preservar la vida en medio del juicio que se avecinaba. Enoc miró a Noé con profundo respeto. Pudo ver en sus ojos la misma pureza y fe que lo habían distinguido en su propio tiempo. Puso su mano sobre su hombro y le dijo: «Noé, la carga que llevas es grande, pero tu fe es aún mayor. Construye el arca tal como el Altísimo te lo ha ordenado, porque a través de ti la humanidad tendrá un nuevo comienzo. Recuerda siempre que la justicia y la obediencia son las llaves que abren las puertas de la redención». Noé, conmovido por las palabras del profeta, prometió seguir cada una de las instrucciones que había recibido. Enoc, entonces, supo que su misión en la tierra había llegado a su fin. En aquel momento, mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, un resplandor celestial envolvió a Enoc. Los hombres que lo vieron quedaron atónitos cuando su cuerpo comenzó a elevarse lentamente hacia el cielo. No hubo muerte para Enoc, pues Dios lo tomó directamente como premio por su rectitud y fidelidad. Las últimas palabras de Enoc, antes de desaparecer entre las nubes, resonaron en los corazones de los pocos que aún creían. El juicio es cierto, pero también lo es la misericordia del Altísimo. Elijan la vida antes de que el tiempo se acabe. Con su ascensión, el legado de Enoc quedó sellado en la historia de la humanidad. Sus escritos, sus advertencias y sus profecías se preservarían en los tiempos venideros, siendo una guía para aquellos que buscan la verdad. Enoc desapareció, pero su mensaje sobrevivió a las generaciones. Un testimonio eterno que aún hoy resuena con fuerza. La justicia de Dios es perfecta, su juicio es inevitable, pero su misericordia está al alcance de todos aquellos que eligen el camino de la rectitud. 15. El misterioso final de Enoc, elevado sin ver la muerte. Enoc, tras cumplir fielmente su misión en la tierra y haber entregado su mensaje final a la humanidad, se encontraba en un momento de profunda conexión con el Creador. Había caminado con Dios en espíritu y en verdad, enfrentando la incredulidad de los hombres, soportando las burlas y la indiferencia, pero jamás apartando su corazón del propósito divino. Sin embargo, su historia aún guardaba un misterio que pocos lograrían comprender plenamente: su partida de la tierra sin conocer la muerte. La tierra se hallaba en un momento de tensión. Las advertencias de Enoc sobre el inminente juicio celestial seguían resonando en los oídos de aquellos que aún guardaban esperanza. Algunos se habían arrepentido,
mientras que otros continuaban sumidos en la corrupción y la violencia. Pero algo distinto flotaba en el aire, una sensación palpable de que el tiempo de Enoc entre los hombres estaba llegando a su fin. Enoc, por su parte, sentía dentro de sí una paz inquebrantable. No había temor en su corazón, sino una certeza profunda de que el Creador tenía para él un destino reservado más allá de los límites de la vida terrenal. En su última noche en la tierra, se retiró a un monte solitario, un lugar donde en el pasado había recibido visiones y revelaciones. El cielo estaba cubierto de estrellas y el silencio era casi sagrado. Allí, Enoc elevó su última oración en la tierra. Señor de los cielos y de la tierra, he cumplido tu voluntad. He advertido a los hombres, he registrado las profecías y he proclamado tu justicia y tu misericordia. Ahora que se cumpla en mí tu designio, como fue establecido desde el principio. Fue entonces cuando el cielo se iluminó con un resplandor que superaba la luz del sol. Ángeles descendieron en medio de la noche, sus alas extendidas y sus rostros cubiertos por la gloria divina. El aire se llenó de un cántico celestial, una melodía que hablaba de victoria, eternidad y redención. Enoc, alzando su rostro hacia el firmamento, sintió cómo su cuerpo comenzaba a ser elevado lentamente. No hubo dolor, ni temor, ni resistencia. Fue como si su espíritu, desde siempre, hubiera estado destinado a este momento. La tierra quedó atrás mientras los cielos se abrían ante él. A lo lejos, algunos hombres que aún vigilaban en la noche presenciaron este evento. Vieron la luz que rodeaba a Enoc y lo observaron desaparecer entre las nubes. Los pocos justos que contemplaron la escena cayeron de rodillas, reconociendo que Dios había tomado a Enoc consigo, un honor jamás concedido a otro hombre antes de él. La Escritura lo describe con sencillez, pero con un peso inmenso. Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Génesis 5:24. Pero, ¿qué ocurrió realmente con Enoc después de su ascensión? Las visiones que se le concedieron en su último momento fueron aún más profundas que todas las anteriores. Fue llevado más allá de los cielos conocidos, a un reino oculto, incluso para los ángeles. Allí contempló el corazón mismo de la creación y entendió los secretos más profundos del propósito divino. Dios, en su infinita sabiduría, no permitió que Enoc conociera la corrupción de la muerte. En su pureza y rectitud, fue preservado como un testigo eterno del juicio venidero y de las promesas divinas. Los escritos antiguos sugieren que Enoc fue designado como un observador celestial, alguien que seguiría vigilando la historia humana desde los altos cielos, esperando el día en que su papel volvería a ser crucial en los eventos del fin de 1900. Los tiempos. Su figura se convirtió en símbolo de esperanza y advertencia. Un hombre que caminó tan cerca de Dios que fue digno de ser llevado directamente al reino celestial, sin experimentar la muerte. Un recordatorio eterno de que la justicia y la fe encuentran su recompensa en la eternidad. Los hombres, al recordar a Enoc, comprendieron que su vida no había sido solo una advertencia sobre el juicio, sino también una promesa viva de que la comunión con Dios es posible, incluso en medio de la corrupción del mundo. El misterio de Enoc quedó sellado en la historia sagrada, un testimonio vivo de la fidelidad divina. Su legado no fue solo de advertencia, sino de profunda esperanza. Porque si Enoc caminó con Dios, nosotros también podemos hacerlo. Ahora que has conocido los secretos revelados a Enoc, la pregunta es inevitable. ¿Qué harás con este conocimiento? Vivimos en un mundo marcado por la confusión, la injusticia y la búsqueda constante de respuestas. ¿Y si esas respuestas siempre estuvieron ahí, ocultas, esperando ser descubiertas? El libro oculto de Enoc no es solo un relato antiguo,
Es un espejo de nuestra propia historia, de nuestras luchas internas y del destino que enfrentamos como humanidad. Sus advertencias resuenan hoy más que nunca, pero también lo hace su esperanza. Hay un camino hacia la redención, un propósito más allá del caos y una verdad que puede liberarte. No ignores las señales. Las decisiones que tomes hoy pueden cambiar tu eternidad. El mensaje está claro. La oscuridad no tiene la última palabra. Tú tienes la llave para elegir. ¿Estás listo para despertar y caminar hacia la luz? Si esta historia tocó tu corazón o te hizo ver las cosas desde otra perspectiva, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos contenidos. Y ahora te invito a dejar en los comentarios: quiero conocer más verdades ocultas. Con tu comentario, no solo compartes tu experiencia, sino que ayudas a que este mensaje llegue a más personas que también necesitan escucharlo. Juntos, podemos despertar más mentes y llevar esta verdad a quienes más lo necesitan. Nos vemos en el próximo video.